Y bien, estamos acá nuevamente y como decía, ¿verdad? De que a través de las pruebas es como conocemos al Señor, y ese es el propósito de Dios cuando nos manda las pruebas, de que lo que Él quiere, lo que Él pretende es que lo conozcamos mejor, que tengamos una plena convicción de que quién es Dios realmente, quién es Dios para nuestras vidas. Amén. Como les decía, pues yo realmente no soy perfecta. Así no hay ninguno. No soy perfecta, pero lucho. Amén. Así es. Como aún el apóstol Pablo, bueno, los que conocemos la palabra de Dios sabemos quién era el apóstol Pablo. Aún él dijo: no pretendo haberlo alcanzado todo, Amén. pero prosigo al blanco, Aleluya. Amén. a la soberana vocación que es Cristo Jesús. Amén. Así que yo digo, pues no soy perfecta. Así es. Tengo tantos errores como humana que soy. Así es. Pero mi lucha es a diario Agradar a Dios. Amén. agradar a Dios en lo mejor posible, Amén. en lo más que puedo, Sí. agradar a Dios Gloria y a Dios. amarle con todo mi corazón. Y si de algo estoy segura, es de eso que les decía al inicio, de que yo sin el Señor no podría vivir jamás, jamás de los jamases. No podría vivir sin el Señor. Amén. Y si las cosas no resultan como yo deseo que resulten, bueno, Dios es soberano Amén. y Él hace lo que a Él le place. Amén. Dice la palabra de Dios que ¿quién dirá a Dios qué haces? ¿Quién le podrá decir por qué has hecho esto? Si Él es soberano, Él es el que gobierna sobre todo, Él es el que tiene el control, el dominio total de todas las cosas, y Él es el que manda. Amén. Sí. Así que ¿qué tenemos que hacer nosotros? Únicamente aceptar la voluntad de Dios. Amén. Así es. Y bueno, continuamos con la lectura de la palabra de Dios siempre en Deuteronomio, capítulo 11. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15: daré también, dice, ya habíamos leído el 15, entonces vamos con el 16. Guardaos, dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Que vuestro corazón no se infatúe, o sea, que nuestro corazón no se llene de ignorancia. Que nuestro corazón no se llene de ignorancia, de apartarnos del camino del Señor. Y dice, y se vayan tras dioses ajenos y se inclinen a ellos. Dios no quiere que nos vayamos a inclinar a cosas secundarias. Yes. Porque cuando dice dioses ajenos no se refiere únicamente a las imágenes, sino que a cosas que nosotros muchas veces les podemos estar dando el primer lugar. Sí. O al apartarnos, al dejar a Dios a un lado, nos podamos apartar de Él y nos vayamos a rendirle culto o a darle más importancia a otras cosas antes que a Dios. Cualquier cosa que lo desvíe del camino de Dios puede ser un Dios ajeno. Cualquier cosa que no sea el Dios verdadero puede ser un Dios para usted. Ya sea su trabajo, su negocio, alguna amistad, alguna relación incorrecta, indebida, que usted sabe que usted
usted sabe bien que aquello es contra la voluntad de Dios. Cualquier cosa, tal vez por un vicio, qué sé yo, hay tantos vicios, alcoholismo, drogas, pornografía, cualquier cosa que lo desvíe, que lo aparte de Dios y que usted le demuestre a Dios que ama más aquello que a Dios por el hecho que se ha apartado de Él. Es un Dios ajeno al cual usted está sirviendo. Pero como digo, siempre Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y por eso es que Dios nos prueba, como les decía al inicio. Dios nos prueba porque quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón. La vez pasada les hablaba yo de cuando Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto y les dijo Dios de que los había llevado, que les había hecho sentir hambre, les había hecho tener hambre y sed para probarlos, para saber qué era lo que había en sus corazones, si lo amaban a Él verdaderamente o no. Y eso es lo que Dios siempre está al pendiente, queriendo saber si realmente lo amamos a Él como lo podemos decir o lo podemos publicar. Porque decir soy cristiano en las bendiciones, cuando todo marcha bien, cuando hay salud, cuando hay buena armonía en la familia, cuando hay buen trabajo, buen sueldo, cuando las finanzas están bien, cuando todo marcha bien, es fácil decir soy cristiano. Pero cuando estamos en la prueba y que vemos que le clamamos y le clamamos y le clamamos a Dios y no recibimos la respuesta, ahí es donde verdaderamente se ve el verdadero cristiano. Ahí es donde se ve quién realmente ama a Dios. Así como los apóstoles, que a ellos, aunque lo golpearan y los encarcelaran, ellos dicen que gozosos salió Pedro y Juan por el hecho de, después de que lo estuvieron encarcelados y lo sacaron y les dieron una buena golpiza y les mandaron que no hablaran nunca más que no mencionaran el nombre de Jesús. Dice que salieron gozosos por haber tenido la dicha o la bendición de sufrir por el nombre del Señor. Pero, verdad, muchas veces nosotros actuamos todo lo contrario. Como Pablo y Silas, que estaban gozosos en la cárcel. Igualmente, Pablo y Silas, ¿verdad? Gozosos, cantaban. Estaban igual encarcelados. Sí. Y no solamente estaban encarcelados, sino que además de eso tenían grilletes. Y también dice que tenían sus pies en el cepo. Era un aparato donde dicen que solamente era el grosor de sus pies arriba, un poco arriba de sus pies, ¿verdad? Arriba de los tobillos, como le llamamos. Y era aquel aparato donde se los ponían, quizás posiblemente con candado, donde no pudieran ni moverse de ahí, pues, sino que tenían que estar en un solo lugar y posiblemente ni siquiera sentarse ni acostarse podía, sino que seguramente tenían que estar de pie todo el tiempo porque estaban metidos sus pies dentro de aquel aparato que le llamaban cepo. Y acuérdense que era tan grande el odio que les tenían a los cristianos en aquel tiempo que no los iban a andar considerando, no los iban a tratar con cariño y no les iban a decir
siéntese aquí, su majestad, porque le voy a tener que poner este cepo. No, si les tenían un gran odio, que para ellos matar cristianos era una honra. Entonces era tremendo cómo estaban aquellos varones, Pablo y Silas, allí, sufriendo, ¿verdad? Pero aquello no los cayó. No. Sino que ahí donde estaban gozosos, Amén. alabando a Dios. Amén. Y por eso Dios Y el ángel. mandó a su ángel Gloria a Dios. Amén. Mandó a que lo sacara, pero primero hizo que se estremeciera la tierra, ¿verdad? Envió un gran terremoto para que aquellas cadenas y aquellos grilletes, aquel cepo se rompiera. Amén. Y aquellas puertas de aquella prisión se abrieran. Y aquellos hombres salieron felices de ahí, Amén. predicándole la palabra de Dios Al al carcelero. Amén. Y ahí fue también un propósito de Dios. Amén. Para que aquel carcelero pudiera conocer el poder de Dios. Amén. Él, y no solamente él, Sí, sino que todo, toda claro. su familia Sí, también. la familia. Igualmente aquellos presos. Sí. Me Bien. imagino que también algunos de ellos se han de ver convertido. Amén. Así que para eso son las pruebas, como Poder de les Dios. decía, Mostrar el ¿verdad? poder de Dios. Para que por medio de las pruebas Dios se deja conocer lo Amén. que realmente Él es. Amén. Así es. Y aún dice su palabra, que cuando Él aparezca, le veremos tal como Él es. Aleluya. Porque aún dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así es. Todavía no se ha manifestado. Porque cuando Él aparezca seremos semejantes a Él. Entonces le conoceremos verdaderamente Amén. cómo es Dios. Pero mientras tanto estamos en el camino del Señor, conociéndole más y más. Como dice la palabra de Dios, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto, Amén. hasta que Cristo aparezca, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, entonces leíamos, dice en el 16, leíamos de los dioses ajenos, ¿verdad? Y que no nos inclinemos a ellos. Y luego dice en el 17, y se encienda, dice, le voy a leer para entender mejor desde el 16, dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatué, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, y la tierra dice, y dice, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Cuando dice, y se cierren los cielos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, no solamente se refiere a que no va a llover, sino que las bendiciones Sí, no llegan. Así Y es. comienza todas las cosas a ir mal. Sí. Que las enfermedades por aquí, que por allá, que se arruinó el carro, que pasó un problema en la casa, que se incendió esto, que se arruinó la refri, que se arruinó la lavadora, que se arruinó la secadora, que se arruinó la estufa, que el otro carro que le pasó esto y que se traqueó la pared de la casa. Ay, es una ruina total. Sí. Y ahí se cumple esta palabra. Sí, en la lluvia. Donde no hay lluvia,
Y dice, y perezcáis. Cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Ahora quiero que analicemos. Aleluya. Cuando las personas viven apartados de Dios, ajenos de Dios, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Porque quiero decirles de que esto de conocer a Dios, al verdadero Dios, es una gran dicha. Amén. Es un gran privilegio. Es una gran bendición. Porque usted, hermano, hermana, que conoce a Dios, que conoce su palabra, usted tiene la obligación de enseñársela a sus hijos y enseñarles el temor de Jehová a sus hijos, para que sus hijos sean personas de bien. De bendición. Pero cuando las personas no conocen a Dios, no conocen su palabra, sus hijos se crecen sin ningún conocimiento de Dios. Y por eso es que vemos que hay tanta maldad en el mundo. Hay tanta maldad sobre esta tierra que ahora vemos que tantos jóvenes que mueren a causa de la delincuencia, jovencitos que no llegan, o niños prácticamente, que mueren a los 14 años, a los 15, a los 16 años. Sí. Hay tantos jóvenes que no tienen la dicha de vivir siquiera 25 años. Sí. Perecen a tan temprana edad por causa de la maldad que hay en sus corazones, porque sus vidas, sus corazones, sus mentes se desvían por caminos malos, por caminos equivocados, sí. Por caminos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, pero posiblemente algunos de ellos no tuvieron quien los guiara, quien los instruyera en el camino del Señor, y por eso perecieron. Y perezcáis, dice aquí, pronto de la buena tierra que Jehová os da. Así que como decía al principio, he querido titular este mensaje: es gran de ganancia el obedecer a Dios. Amén. Porque si obedecemos a la palabra de Dios, somos bendecidos. Es una gran dicha para nuestras vidas. Y luego Dios acá sigue hablando, y quiero leerle en el versículo 18 que continúa. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Como decía, los padres que hemos tenido la dicha de conocer al Señor y crecer a nuestros hijos con el conocimiento de la palabra de Dios,
nuestros hijos. Lo que Dios pretendía era que nuestros hijos, o sea, todas las generaciones, fueran generaciones de bien, generaciones de bendición. Y por eso era de que Dios ordenó a los padres que pusieran su palabra como señal en sus manos, en su frente. O sea, ¿qué tenemos entre nuestros ojos? Aquí dice como frontal entre vuestros ojos, nuestra mente, que la pusiéramos en nuestra mente. Y luego dice que la escribiéramos en los postes, en las puertas. Y es bueno tener textos bíblicos, tener textos de la palabra de Dios en las paredes, en las puertas, donde sea, para recordarnos. Cuando vemos un texto bíblico, inmediatamente ahí nos está hablando la palabra de Dios, está recordándonos Dios de que Él existe, que Él es real, que Él es verdadero. Amén. Y que Él mora en nuestros corazones. Amén. Así que Dios quería que esto estuviera, su palabra estuviera por doquiera, y que le habláramos, dice que les hablaran a sus hijos. Dice estando en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse, es de recordarles a los hijos. Yo recuerdo siempre cuando mis hijos estaban pequeños, siempre les inculcaba diciéndoles, acuérdense. Siempre que mis hijos se iban a la escuela o que salían al otro lado, acuérdense que yo no ando con ustedes, pero el ojo de Dios sí está sobre ustedes. Y de mí se pueden ocultar, pero del ojo de Dios no. Y Dios los está viendo a cada momento, todo lo que ustedes hacen. Así que de eso acuérdense, no me teman a mí, témanle a Dios. Así es, teman a Dios. Y quiero decirles de que es de gran victoria, es una gran ventaja cuando a los hijos se les infunde el temor de Dios. Sí. Y como ya lo he dicho en otras ocasiones, no todos mis hijos están perseverando por el momento, pero tienen la semilla ahí. Yo sé que la semilla ha quedado sembrada en el corazón de mis hijos. Amén. Ellos conocen a Dios. Amén. Ellos conocen la verdad. Amén. Y si de algo yo me siento orgullosa, es de que mis hijos nunca han andado en malos caminos, nunca han andado en vicios. Gracias a Dios. Nunca han andado en vicios, nunca han andado con malas juntas. Cuando mis hijos estaban ya muchachos, ya grandes, pues yo me acostaba a dormir tranquila, porque sabía que ahí estaban ya ellos recogiditos con nosotros. Gracias a Dios, sí, no dormíamos tranquilos, sin ninguna pena, sin estar con el pensar, con la carga de que a saber a dónde andará fulano, saber a dónde estará, que a saber con quiénes andará, qué podrá estar haciendo en este momento. Bendita sea la misericordia del Señor. Amén. Que no sufrimos en ese aspecto. Gracias a Dios. Sí, como digo, bien es cierto, no todos están perseverando, pero lo importante es que conocen la verdad. Amén. Y yo sé que la promesa de Dios está, que dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Yo sé que mis hijos son de Dios. Sí, amén. En el momento de Dios, Él los va a traer a su camino. Amén. Él sabe cómo. Amén. Él sabe de qué manera los va a traer. Amén. Pero de que los va a traer, sí estoy segura. Amén, así es. De eso sí estoy segura, porque mis hijos son de Él. Amén. A Él le pertenece. Yo a Él se los he entregado, así que Él es el dueño de ellos.
Amén. Así que, como digo, pues es de gran ganancia el obedecer a la palabra de Dios. Amén. Y dice, para que sean, dice, voy a leer del 19, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra. Amén. He aquí lo que les decía, de que cuando los hijos no se instruyen, porque tal vez los padres no conocen la palabra de Dios, o si la conocieron, o si la conocían, descuidaron a sus hijos. Es duro, es tremendo. Así es. Porque hoy en día, con tanta violencia, con tanta delincuencia, los jovencitos lamentablemente perecen a tan temprana edad. Y esto es duro, es lamentable. Duro. Pero en esta hora yo quiero sugerir a las personas que van a ver estos videos, Amén. que van a escuchar esta palabra. Yo les sugiero que si usted un día se apartó del Señor y no ha regresado, hágalo. Amén. Como el hijo pródigo. Sí, que vuelva. Como el hijo pródigo, vuelva a los caminos del Señor. Amén. Así es. Aleluya. Reconociendo que sin el Señor no somos nada. Que apartados de Él nada podemos hacer. Amén. Y que lejos de Él nada nos sale bien. Al principio tal vez diga usted, me siento bien, me siento feliz, todo me va bien, y que aquí, y que allá. Pero oiga bien, hay un engañador, hay un mentiroso que puede estarle facilitando las cosas. Pero un rato. Para mientras se lo gana bien. Ajá. Y cuando lo tenga bien Atrapado. enlazado, entonces, cuando usted ya haya descendido, cuando haya tocado fondo, como decimos, Qué duro. entonces se va a dar cuenta de que lo que el enemigo de nuestras almas le presentó solamente fue un espejismo. Así es. Fue un punto de atracción nada más. Fue un anzuelo o una carnada lo que le tendió Sí, pues la carnada. para atraparlo, para ganárselo, para que usted se apartara de Dios. Posiblemente usted estaba sirviendo en la iglesia. Posiblemente usted estaba ganando almas para Cristo, atrayendo almas al camino del Señor. O posiblemente estaba trabajando en alguna área. En una área. Pero el enemigo, dice la palabra de Dios, que él no duerme, sino que cual león rugiente anda buscando a quien devorar. El enemigo no nos da tregua. El enemigo no duerme, lo dice con claridad la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros, como cristianos, nos dormimos. Nos descuidamos. Nos dormimos espiritualmente y le damos tregua al enemigo, y ahí es donde él gana terreno. Porque
Si nosotros nos descuidamos, Él no desaprovecha. Él gana ventaja rápido. Y muchas veces nosotros, como digo, nos descuidamos sabiendo que tenemos un enemigo. Porque desde el momento que usted se apartó o renunció al mundo, que sabemos que el mundo es gobernado por Satanás, y desde ese momento usted se convirtió en enemigo de Satanás. Y es por eso que él anda declarándole la guerra y buscando la oportunidad, buscando el momento del descuido para aprovecharlo. Así que yo le sugiero, si usted se ha apartado del Señor, regrese. Mientras hay vida y esperanza. Vuelva pronto a los caminos del Señor. Sí, en vida. Demuéstrele al Señor que lo ama, que quiere vivir para Él y que ahora sí está dispuesto a no apartarse del camino del Señor. Amén. Y si está un poquito ahí descuidadito, que todavía no se ha apartado completamente, afírmese. Amén. Y acuérdese de que aquel no duerme. Así que no le dé tregua. Usted está en el pie de lucha, en el pie de batalla, está al frente de una batalla como un buen soldado de Cristo. Amén. Así que empuñe bien la espada y adelante, y que Dios me lo bendiga. Amén. Siempre y me lo guarde. Amén. Y que lo cubra el Señor con su sangre preciosa. Amén. Ay, gloria a Dios.